este editorial. Reitero, es un editorial donde nos vamos sumando, vamos haciendo que se haga realmente interactivo, que vaya colocando elementos necesarios para hacer fundamentalmente un nexo directo con usted. Bueno, a ver, ¿cómo vamos diciéndonos en esta mañana y cómo vamos nutriéndonos en esta mañana de elementos posibles, de argumentos que van a ser seguramente preocupantes de aquí a un futuro no muy lejano? Reitero, preocupantes de aquí a un futuro no muy lejano. Alejandro, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, Gastón, lo mismo, un abrazo. A ver, ¿por qué las Fuerzas Armadas empiezan a ser vitales para el gobierno? ¿Por qué las Fuerzas Armadas empiezan a ser necesarias para la seguridad interior? ¿Por qué las Fuerzas Armadas empiezan a ser un factor determinante? No mentirosamente, como dice el gobierno, para la lucha antiterrorista o para el narcotráfico, sino fundamentalmente para la seguridad interior. Violación constitucional, más allá del decreto. Reitero, violación constitucional más allá del decreto que establecía precisamente la no interferencia en la seguridad interior. Usted me dirá, bueno, esto tiene que ver con nuestra memoria, tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, tiene que ver, en definitiva, tiene que ver con Macri. A ver, tiene que ver con la lógica de un gobierno que se nutrió básicamente, y esto aquí quiero colocar a Macri como el epicentro del por qué este decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a la seguridad interior. Decreto que se va a producir, reitero, decreto que se va a producir, casi le diría yo inexorablemente. Atención con esto, es un peligro este decreto porque no solamente le da la posibilidad a las Fuerzas Armadas de estar pendiente de la seguridad interior, sino de la inteligencia interior. Y cuando hablamos de la inteligencia estamos hablando, a ver, del gran hermano, del ojo observador, del que sabe qué está pasando. Al argumento van a ser grupos preterroristas, proterroristas, bueno, la mentira de siempre. Osvaldo, un abrazo grande allí en Córdoba, Abrazo, Osvaldito. Vuelvo a reiterar rápidamente y empiezo a analizar no solamente el régimen, un régimen que cuando aplica un ajuste, cuando adhiere a un programa como el del Fondo Monetario Internacional, a una ministra de Economía como es Christine Lagarde, lo que queda es la represión, lo que queda es inexorablemente la represión. Pero habrá que empezar a tener algunos elementos en cuenta que me parecen importantes, sobre todo a la luz de lo que va a pasar ahora. Le anticipamos y se lo dijimos, el Congreso de la Nación vota la ley antitarifazo y Macri la veta. Atención, porque entre mañana y pasado, la marcha federal de los expulsados de las organizaciones sociales golpea la puerta del Congreso y provoca la debacle política de Macri. Yo vuelvo a remarcar esto, aunque usted me diga, es muy alocado, muy anticipado decirlo. No, reitero, entre hoy, mañana y pasado, las organizaciones sociales golpean la puerta del Congreso para decirle a Macri, esta es la derrota política. Porque la derrota política no se da únicamente en las urnas, un proceso que viene el año que viene, sino se va a dar en la respuesta a los que van a quedar excluidos, en la respuesta a los que van a quedar expulsados. Eso es la gran derrota del gobierno. Pero quiero volver al porqué del régimen totalitario en democracia. Hago esta salvedad, lo digo claramente, régimen totalitario en democracia, porque Macri sigue una lógica de esencia. Macri se nutrió como grupo económico al calor, a la potencialidad, a las relaciones de fuerza, inclusive a las relaciones que tenían que ver económica con la dictadura del 24 de marzo de 1976. Más procesista, más militarista que Macri en su esencia es imposible, porque el grupo Macri, reitero nuevamente, logró la posibilidad de la riqueza, logró la posibilidad de la acumulación y logró la posibilidad hoy de ser gobierno gracias a ese proceso que se inició el 24 de marzo de 1976, donde el terrorismo era el marxismo, ¿se acuerda? Donde el terrorismo era el comunismo, el que estaba al acecho, el de la Guerra Fría, las enseñanzas de la Escuela de las Américas, el genocidio del Estado. Eso es esencialmente la lógica de Macri ante lo que es un ajuste. La lógica de Macri a lo que es concretamente una respuesta al pueblo, fundamentalmente al pueblo trabajador.